El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Marcos. Un día, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaban. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Nos relata el Evangelio de este domingo que Jesús, después de haber trabajado duramente, atendiendo gente, junto al lago de Tiberíades, o el mar de Tiberíades, porque es un lago enorme, como un mar, y el Señor dice: «Vamos a la otra orilla». Se quedaron despidiendo a la gente, se embarcaron y rumbo a la otra orilla. Y nos dice el Evangelio que sobrevino una gran tempestad, se levantaron las olas al punto casi de hundir la barca, ¿no? Los que estaban allí, los apóstoles, eran conocedores perfectamente del lago, eran pescadores, conocían el clima, ¿no? Y ciertamente estaban en peligro. El Señor estaba plácidamente dormido allí, ciertamente cansado, dormido como si nada, ¿no? Los apóstoles allí bregando contra la tormenta, la barca se empezaba a llenar de agua, hasta que, un poco desesperados, lo despiertan al Señor: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Estaban para hundirse. Y el Señor realiza aquel milagro de calmar la tempestad. Increpa al viento y al mar: «Cállate, enmudece». Ciertamente se dirige al demonio que movía ciertamente aquellas tormentas, así lo entienden muchos. Cállate, enmudece, y sobreviene una gran calma. ¿Por qué tenían tanto miedo? ¿No tienen fe? Probablemente los apóstoles habrán visto que la tormenta se avecinaba, pero fueron obedientes. Creo que el Señor, que sabía ciertamente lo que iba a sobrevenir, Él quiso poner a prueba a sus apóstoles en su fe, quería fortalecerlos en la fe, porque venían para ellos pruebas duras. La mayor de todas, la cruz, ¿no? Iban a ver a su Señor, a su Maestro, crucificado y muerto entre ladrones. Es una prueba muy grande para ellos, que de alguna manera flaquearon también allí en su fe, ¿no? Ya habían perdido de alguna manera la fe, la esperanza.
se acabó todo, el Señor murió. El Señor en la vida pública, en esos 3 años, fue fortaleciendo la fe de los apóstoles, que comenzaba como una pequeña llamita a crecer, a incendiarse, ¿no? Pues el Señor, se ve claramente en este Evangelio, que el Señor aparece como hombre y como Dios, en ese misterio inmenso, pero que es central de nuestra fe. Jesucristo, nuestro Señor, es la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Dios mismo hecho hombre. Es Dios y hombre verdadero. Sin dejar de ser Dios, se hace hombre, asume una naturaleza humana, realmente se hace hombre, como nosotros, de naturaleza humana, con carne, huesos, con su alma santísima, con las necesidades del cuerpo humano, de comer, de descansar, con la posibilidad de sufrir. Y aquí aparece claramente esa parte humana. El Señor estaba ciertamente cansado y pudo dormir tranquilamente en medio de la tempestad. ¿No? Qué dominio de sí mismo, qué tranquilidad en su espíritu. Ciertamente no había nada desordenado en él, no había angustia, no había pecado, ciertamente. Él es impecable. En medio de la tempestad dormía. No estaba fingiendo que dormía, como dijeron algunos herejes, ¿no? Hay algunos herejes que negaban la humanidad de Cristo. No puede ser que Dios se haya hecho hombre. Entonces, algunos hablaban de un cuerpo aparente. El Señor no nos engaña, realmente se hizo hombre. Soy yo, tengo carne y huesos, incluso cuando resucita, tóquenme. Soy el mismo, el que murió y resucité. Y a la vez aparece en este milagro como Dios. Cuando lo despiertan, el Señor con una sola palabra, con un gesto, calma la tempestad. Es el dueño del universo, es el rey del universo. Ese dominio sobre la naturaleza, ¿no? Él tenía dominio sobre las personas, sobre las enfermedades, resucitaba muertos, todo tipo de milagros, y el dominio sobre la naturaleza, en este caso se ve, el dominio sobre los espíritus inmundos, que los sometía, los expulsaba. Aparece como Dios, claramente, resucitando muertos y resucitando Él mismo, como cuando resucita a Lázaro. Lázaro, levántate. Aparece entonces el misterio que siempre tenemos que conservar, porque es una verdad de nuestra fe revelada. A lo largo de los siglos, el demonio ha intentado desviarnos de la verdad, siempre intenta eso, porque la salvación está en la verdad. Y la verdad en relación a Cristo es que es el Dios hecho hombre. Cuando la Iglesia, después de la paz constantiniana, cuando el emperador Constantino se convierte al catolicismo y abre las puertas del imperio a la Iglesia católica, allí la Iglesia se extiende de una manera maravillosa por todas las rutas del imperio, sale a la luz, comienzan a construirse grandes catedrales, estaba permitida ya la religión católica. Antes la Iglesia durante 300 años fue perseguida duramente, a muerte, ¿no? Ahí en esa persecución la Iglesia se fortalecía y se multiplicaba más, pero de una manera oculta. Pues después del 313, del edicto de Constantino, la Iglesia sale a la luz. Pero poco tiempo después, en esa tranquilidad, en ese crecimiento, viene una herejía que es una de las peores de la historia, que fue el arrianismo. Arrio, un sacerdote alejandrino, católico, comienza a negar la divinidad de Cristo. Dice que Cristo no es Dios.
Cristo es un ser extraordinario, Jesús, el más grande que ha existido, un gran maestro, mediador extraordinario, único entre Dios y los hombres, pero no Dios. No puede ser, no podía creer que Dios se hiciera hombre. No podía creer eso. Entonces empezó a negar, ya había algunos anteriores que habían empezado a negar la divinidad de Cristo, pero él fue clave y a partir de él y durante mucho tiempo existió y contaminó casi toda la iglesia el arrianismo, negar la divinidad de Cristo. Y eso fue terrible, ¿no? Decía San Agustín, el mundo se despertó de un día para otro y se encontró arriano, es decir, contaminado con esa herejía. La verdad es como un camino que conduce a la vida eterna, ¿no? Como un caminito de montaña, donde hay precipicios a derecha y a izquierda, ¿no? El error está para aquí o para allá. Y el demonio siempre ha intentado a lo largo de la historia empujar para allá o empujar para acá. En relación al misterio de Cristo, o no es hombre o no es Dios. En la actualidad hay muchas herejías en relación al misterio de Cristo. Algunos niegan su divinidad, lo hacen tan humano que se olvidan de su divinidad. E interpretan estas acciones de Cristo, donde aparece como Dios, la interpretan de otra manera. Decía el Papa San Pío X que el modernismo que estamos viviendo en la actualidad, con llamado progresismo más bien, que es descendiente del modernismo, es la suma de todas las herejías, que aunque no nieguen así tan directamente, como Arrio que decía Cristo no es Dios, no directamente, pero conservan la cáscara de la verdad y vacían su contenido. Y entonces queda todo, se diseca como una fruta podrida, ¿no? Queda por fuera, aparentemente todo normal, pero se vacía el contenido. El Señor aparece con fuerza allí, mostrando su divinidad. Cállate, enmudece. Como Dios nos recuerda la primera lectura de hoy, cuando el Señor le habla a Job y le dice: yo le puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno y le dije: hasta aquí llegarás, no más allá, aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Dios hablándole a Job en relación a ese acto creador, cuando el Señor separa las aguas de la tierra, ¿no? Y pone un límite, hasta aquí llegarás, ¿no? Al mar. Pues lo vemos a Cristo, hecho hombre, con esa misma autoridad. El salmo que cantamos también hace referencia al poder del Señor sobre toda la creación, en particular el viento, las olas. Habló el Señor y un viento huracanado se levantó las olas, decía el Salmo de hoy. Clamaron al Señor en tal apuro los hijos de Dios, y Él los libró de sus congojas, cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Lo mismo que hizo Jesús en el Evangelio. Clamaron al Señor los apóstoles en tal apuro y el Señor cambió la tempestad en suave brisa y apaciguó las olas. Se alegraron al ver la mar tranquila y el Señor los llevó al puerto anhelado. Den gracias al Señor por los prodigios de su amor. Señor nos conduce al puerto deseado. Este relato del Evangelio, de la tempestad calmada, se puede aplicar, lo han hecho los santos, padres de la Iglesia, a la vida de la Iglesia. Toda la historia de la Iglesia es como ese navegar de la barca
en medio de tempestades, por momentos en calma, por momentos en tempestades, hacia el puerto seguro de la eternidad. La invitación es que todos los hombres suban a la barca simboliza la iglesia. Allí está la salvación, en la iglesia, que va con Cristo presente, a veces parece que está dormido, pero Cristo presente, hacia el puerto de la eternidad. Decía San Juan Crisóstomo, siglo IV, él tuvo que sufrir muchas persecuciones, estaba a punto de ser exiliado por defender la verdad frente a los poderosos del mundo. Lo exiliaron al destierro. Antes de ir al destierro decía esta frase que se aplica a él en persona y a la iglesia en general. Dice: muchas son las olas que nos ponen en peligro y graves tempestades nos amenazan. Sin embargo, no tememos ser sumergidos porque permanecemos firmes sobre la roca. Aun cuando el mar se desate, no romperá la roca. Aunque se levanten las olas, no podrán hundir la nave de Jesús. Uno ve la historia de la Iglesia, hay terribles tempestades. Recién hacía referencia a una de las primeras, el arrianismo. Han habido muchas, el protestantismo que dura hasta el día de hoy, y muchas otras tempestades enormes que amenazan con hundir la Iglesia. Y por momentos parece que el Señor está dormido, pues tenemos que despertarlo. La tempestad actual es tal vez la peor de todas a lo largo de la historia. Y eso lo dicen muchas personas importantes, ¿no? Pensadores católicos desde hace tiempo. Por de pronto el mismo San Pío X, ¿no? El modernismo es la suma de todas las herejías anteriores. Y si bien el Papa San Pío X hace 100 años condenó el modernismo y quedó casi desarmado, es como un monstruo que volvió a aparecer, ¿no? No terminó de morir, como que renace ese progresismo, que es vaciar, repito, la fe de su contenido. Y es lo que vemos actualmente, el mundo, la Iglesia que tendría que adaptarse al mundo. No defender la verdad, sino la Iglesia debería adaptarse a las modas del mundo, a la forma de ser, a la forma de pensar del mundo, y así entonces aceptar errores, ¿no? Ya no es importante la verdad, sino unirse con el mundo y con cualquier otra denominación también. Hacer una especie de religión, una nueva iglesia, que no es la iglesia de Cristo, sino algo antropocéntrico. Ya no es Dios el centro, sino el hombre. Eso lo vemos en la actualidad, incluso en pastores importantes en la iglesia, como lo que ha sucedido en Alemania, lo que están discutiendo en Estados Unidos, si dar la comunión a los que defienden el aborto, cosas tan claras para nosotros, y están queriendo adaptarse a grandes errores y grandes pecados que el mundo tiene, ¿no? Ha hablado de esta crisis el Papa Pablo VI también, Juan Pablo II, si bien ese gran Papa habló de la primavera de la Iglesia, pues eso todavía no se ha dado. Creemos que es el triunfo que prometió la Virgen, el Inmaculado Corazón de María, ¿no? Mi Inmaculado Corazón triunfará. Pues todavía estamos en el invierno. Creo que el Señor se está despertando y va a calmar la tempestad. En la Iglesia, los que permanecen fieles a la Iglesia en sí, confía, aunque a veces tiene la tentación de desesperarse, confía en que el Señor, con un solo gesto, va a calmar la tempestad actual en el mundo. Los que gobiernan el mundo, con el poder del dinero y demás, claro que no creen en Cristo,
ponen su confianza, ponen el futuro en su poder, en el dinero, en el nuevo orden mundial, etc. ¿no? Pero la realidad es que Cristo está despertando y calma. Hombres de poca fe, ¿por qué tenían tanto miedo? Él es el Rey, el Señor de la historia, aunque parezca que esté dormido. Tenemos que nosotros despertarlo, no con desesperación, como parece que fueron los apóstoles, sino con confianza y despertarlo. Este milagro, este hecho evangélico, que se aplica a toda la Iglesia, lo podemos aplicar a cada uno en particular, a nuestra vida espiritual. Porque, en definitiva, nuestra alma, nuestra vida es como una pequeña iglesia, ¿no? Somos templo de Dios y es como una barca que va transitando a lo largo de la vida, cada uno, hacia el puerto deseado. Podemos perdernos, podemos hundirnos o podemos luchar y tener a Cristo y confiar en Él y llegar al puerto de la eternidad. Cada uno puede ver, ¿no?, su trayectoria, ¿no?, y sus tormentas, no solo exteriores, pruebas, cruces, sino sobre todo interiores, que son tal vez peores que las exteriores y que a veces ni se pueden comunicar a nadie. Cada uno tiene sus tormentas allí, cada uno sabe cómo ha reaccionado. Pues todavía estamos en la barca, todavía tenemos a Cristo en nuestro interior, y si hay algo que arreglar, pues se arregla. Si hay mucha agua en la barca, hay que sacar el agua, volver a la fe, reafirmar la fe, recuperar la gracia y enderezar el camino hacia el puerto y escuchar a Cristo. Los apóstoles hubieran tenido que confiar, aunque tal vez dejarlo dormido. El Señor sabe lo que permite y lo que va a hacer. Creo que las dos cosas son lícitas: esperar, confiar, o despertarlo. Señor, necesitamos. Pues la presencia del Señor en la Eucaristía, en la Santa Misa, es bien real. Y muchas veces parece que está así, en silencio, dormido. Él ha elegido quedarse allí, escondido. El Señor escondido, como decía Santa Jacintita, ¿no? El Señor escondido. Está como dormido. Dejémoslo descansar en nuestro interior y a la vez invoquémoslo con confianza para que en esas tormentas que tal vez estamos viviendo podamos salir victoriosos. Si tenemos la gracia de comulgar, en gracia de Dios, pues vamos a tener al Señor allí. No tenemos que tener miedo, tenemos que renovar nuestra fe. Nuestra vida transita entre el temor y la esperanza. El temor porque hay pruebas, ¿no? Viene la tormenta, hay dificultades, mil cosas del cuerpo, del alma, etc. Y la esperanza. No tiene que flaquear nuestra esperanza, que es confiar en Dios, que Él sabe lo que hace. Confiar totalmente en Él. El cristiano, la esperanza no es propiamente optimismo, ¿no? Hoy se habla de optimismo o de pesimismo. El cristiano no es ni optimista ni pesimista. El cristiano es realista, ¿no? Tenemos que ser realistas, ¿no? Llamar las cosas como son, ¿no? Ver la realidad, la dificultad, la cruz, las tormentas, pero a la vez confiar. Confiar totalmente, eso es más que optimismo, ¿no? Confiar en el que puede solucionar todo en un instante. Que no significa dejar de trabajar. El Señor quiere que rememos, que trabajemos, que luchemos contra la tormenta, pero a la vez confiar en Él. Solos no podemos vencer la tormenta, pero sí tenemos que remar, porque si nos descuidamos nos podemos hundir, mientras el Señor permite esa tormenta. Confianza total, confianza en la providencia.
Vamos a continuar con la Santa Misa, recibir al Señor, que es el dueño, el Rey, el Señor de la historia y de nuestra historia.